que por un lado es muy entendible que sea así, pero espera que se me parece que hay un pequeño texto que debo, eh, la- el mouse, hasta ahí, que es muy entendible que sea así. École. Que entonces, porque es didáctico y también porque es bien semita al final, bien semita, propio de los salmos, de literatura antiquísima como la de Ugarit del 1400 antes de Jesucristo, ya usan este sistema, así que, pero bueno, aparte de este tema, yo espero de ser claro y no perderme yo primero. Y puesto esto, vamos a empezar. Yo recibí una palabra que me dejó patitieso cuando la hermana Paz me mandó el mensaje. Dice, "Oh, el tema es el relato". Ay, 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 dije, ¿qué diablo será este relato? ¿De qué relato estamos hablando? Todo el Evangelio de Juan es un relato. Entonces ella después me explicó muy bien y me dice, serían los discursos y después una lista de temas. Sería el querigma, el pan de vida y el buen pastor. Teóricamente tendría que atenerme a estos tres ítems, que ya uno solo de ellos ya es suficiente para toda, más que una charla. Bueno, entonces vamos a ver el primero, el querigma. ¿Qué es un querigma? Es una palabra griega para decirte el núcleo, el centro, la sustancia de lo que te quiero decir es esto. Y te dice una expresión, una frase más o menos larga. ¿Está bien? Entonces, si yo hablo del querigma en San Juan, justo por su estilo a espiral ascendente, es complicadísimo. Porque no es que con una frase que englobe todo el relato te dice, bueno, yo de esto te quiero hablar. Juan te hace un discurso siempre más enganchado, enganchado, como una espiral. Entonces no sabes nunca, nunca dónde termina, pero es muy atractivo. Entonces yo pensé, a veces pienso, entonces pensé, vamos a buscar un texto de Juan que es obligado ahora a hacerme un querigma de su evangelio, porque tiene que haber. ¿Y sabe cuál es el texto? La primera carta de Juan. La primera carta de Juan es prácticamente la sustancia de todo su evangelio. Es un querigma. ¿Y por qué? Esa primera carta es por lo menos 10 años después del evangelio. Sí, el Evangelio de Juan lo ubicamos entre el 90 y el 100 después de Jesús. La carta tendría que ser entre el 105 y 110. Sí, habían pasado 10 años de la edición de su Evangelio que ya se había desparramado bastante. No digo mucho, digo bastante. ¿Por qué? Porque Juan no tenía una audiencia tipo la de Pablo, que tenía todo el mundo pagano. Entonces él escribía una carta por acá, una carta por uno, por el otro, daba vuelta continuamente en viaje. Juan no hizo muchos viajes porque se fue desde Jerusalén y tal vez desde eh, Antioquía a Éfeso. Éfeso está casi al norte oeste de la Turquía actual. Y ahí no se movió más. Si viajó un poco, viajó siempre a esa más o menos latitudes, pero nunca volvió a Jerusalén, nunca fue a Roma. Su estadía fue en Éfeso, por eso que en Éfeso también se venera la casa de la Virgen María, muchos recuerdos de ella, muchos recuerdos de Juan. Hoy todavía el turismo para Éfeso es muy normal porque visitar esos lugares es interesantísimo. Entonces, primero se quedó siempre ahí. ¿Dónde escribió el Evangelio? En Éfeso. ¿Dónde se fundó su comunidad? ¿Por qué digo su comunidad? Porque mientras
Pablo tenía comunidades por todos lados, a los corintios, a los de Tesalónica, a los colosenses, a los romanos. Él no tiene estas comunidades porque su comunidad, como su evangelio, era muy singular. Rápidamente, haciendo un repaso, podemos decir, cuando Pablo empezó a predicar desde Antioquía y fue a todas las ciudades del sur de Turquía, después más al norte, después volvió a Jerusalén, etc., él a un cierto punto se dio cuenta que los judíos no lo querían saber más de él y lo echaron de la sinagoga y entonces él se tuvo que ir. Pero él vio que al mismo tiempo los que lo recibían con los brazos abiertos eran los paganos y también algunos judíos, pero sobre todo los paganos. Y cuando empezó a predicarles y ellos empezaban a dar fe a su palabra y se hacían bautizar, él veía que el mismo espíritu que había bajado sobre los apóstoles, que ya había bajado sobre un pagano que era el centurión romano, bajaba también sobre ellos. Entonces dice, acá no hay ninguna distinción entre judío y no judío, porque el mismo espíritu viene para uno y para el otro. Entonces empezó a darse cuenta también que en el mundo pagano el tema de la ley de Moisés no era muy aceptado. Y entonces él dijo, esto era para el mundo judío, no para el mundo pagano. Entonces empezó a a presentarle a sus cristianos que venían del mundo pagano, toda una nueva ley fundamentada es solamente sobre Jesucristo. Y cuando le dice esto hay que hacer, esto no hay que hacer, lo dice en base a la palabra de Jesús, no en base a la palabra de Moisés. Y esto parece que fue un poco en desagrado de Santiago, Santiago el apóstol, que era el primo de Jesús. El cual Santiago había quedado, por razones históricas, al frente de todos los judíos cristianos que estaban especialmente en Jerusalén. Lo cual, cuando Pablo salió con esta novedad, que los paganos no tenían por qué observar la ley de Moisés, le dijeron, no, un momentito, porque Jesús vino en continuidad con la ley de Moisés. ¿No es que Dios le dijo, bueno, ahora basta? No dijo nunca esto. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué contestó? Dice, yo no vengo a abolir la ley, vengo a completarla. Entonces los judíos cristianos le decían, completarla quiere decir que la ley, y después podemos hacer los pasos que Jesús nos dijo, amen a los hermanos. La ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús dice, ama a tu prójimo como yo los he amado. Hay un cambio bastante grande, ¿no? Pero bueno, entonces Pedro, que fue el pobre árbitro de toda esta situación, porque la situación estaba brava, no se crean. Lucas en los Hechos de los Apóstoles la pinta un poco tranquila, en fin, digamos, no estaban muy de acuerdo, etcétera, etcétera, pero se hablaban. Mientras que Pablo, el mismo hecho en la carta a los Gálatas, dice, fue una batalla y fue bravísima, porque no querían ceder. Y Pablo no quería tampoco darle la razón, y tenía razón. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Vamos a ver a Pedro. Lindo, ¿no? Interesante que grandes corrientes dentro del cristianismo al final van a Pedro para resolver el problema. No por nada, Pedro hoy es el Papa. Entonces, cuando van a Pedro, Pedro, que era un hombre muy sabio, muy cuerdo, muy tranqui, estudió bien el tema y le dijo, tiene razón Pablo. Ay, ay, ay. Ay, ay, Pablo bailaba en una pata, pero Santiago y todos los demás no. Entonces se armó una especie de compromiso. Fue interesante que cuando al final tuvo la palabra Santiago, el apóstol que era el capo, no digo el capo mafia, pero digamos el capo del grupo de los judíos cristianos, que eran buena gente, no te discuto. Entonces se levantó y dijo, le dieron la palabra y Pedro le dijo, bueno, a ver, digan qué dicen ustedes los judíos cristianos. Se levantó el apóstol Santiago y dijo, no dijo Pedro que era lo que Jesús sobre esta piedra, etcétera. Dijo, Simón, algo hay ahí, algo hay. Dijo, Simón dice, pero yo digo. Que lamentablemente admito todo lo que dicen que es cierto, entonces, bueno, la congregación, el grupo decidió
que Pablo tiene razón y que el punto de vista de él tiene vigencia, yo no me pongo en contra, pero añado y puso 3 o 4 cosas que se abstengan de los animales sacrificados, de la sangre, bla, 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 y que ayuden a los pobres. Cuando Pablo recibe este tema, recibe estas respuestas de Santiago, contento de que Santiago no se había opuesto a la elección de todo el grupo, esto está en Hechos de los Apóstoles, el capítulo, me parece el capítulo, ¿cuánto es? No quiero exagerar, Hechos de los Apóstoles, el capítulo Simón el Mago, 8, 15, el capítulo 15. Sí, señor, el capítulo 15. Entonces, dice, Pablo dijo, bueno, pues está bien, ningún problema, vamos a observar lo que dice Santiago. Se separaron, cada uno se fue, y había 3 que que Pablo también en la carta a los Gálatas dice, las 3 columnas de la iglesia, y que no se contó como una columna más. Las 3 columnas eran Pedro, Santiago y Juan. Dice, cuando las 3 columnas nos dieron la mano en signo de que estamos de acuerdo, a nosotros, Pablo, Sila, todos los compañeros de él, estaba Juan también. Juan de ahí se fue al norte, hasta Turquía, hasta Éfeso, allá se quedó. Y parece que allá escribió su evangelio. ¿Por qué se quedó allá y allá escribió su evangelio? Porque al final, mientras Pablo tenía todo el grupo de los paganos que era muy grande, todo el imperio romano, mientras Santiago tenía todo el grupo de los judíos cristianos que había judíos por todo el imperio romano, Juan no tenía nadie, pero alrededor de Juan, por su predicación de una forma de entender la figura de Jesús, no como hizo Marco, Lucas y Mateo, porque Marcos había sido encargado por Pedro que escribiera un evangelio porque terminaran todas los aportes orales que se hacían sobre Jesús, porque mucha gente vivía cuando Pedro decidió hacer escribir ese evangelio. Gente que había conocido a Jesús. Entonces uno decía una cosa, otro decía otra. ¿Cuántos eran los ciegos? 2, ¿no? Yo vi uno. Por ahí eran cosas distintas, pero se perdía un poco la memoria. Entonces había toda una serie de noticias que iban y venían, que dijo, que no dijo, que fueron, que dónde, que aquí, que allá, porque cada uno tenía su interpretación. Entonces Pedro dijo, bueno, basta con esto. Llamó a Marco, que él conocía porque la casa de Marco en Jerusalén era un centro literario y también de oración y de fe en Jerusalén. Se ve que Marco sabía escribir también bien y Marco hizo un excelente laburo. Entonces Marco escribió un texto. Cuando después del concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos, cuando Pedro decide, Santiago siga con los judíos cristianos, Pablo siga con los paganos, escribieron 2 evangelios más. Mateo, que era bien judío, escribió para los judíos cristianos de Santiago. Lucas, que era discípulo de Pablo, escribió un evangelio para los paganos que venían a ver a Pablo. Mientras Mateo insiste mucho sobre la profecía que está escrito, que fue anunciado, los paganos que no entendían un pito de nada de todo esto, los paganos, Pablo evita todo este tema de la profecía. ¿Por qué? Porque venían de otro mundo cultural. Entonces tenemos 3 evangelios, pero Juan nunca comulgó con esos 3 evangelios. Él seguía un camino aparte. ¿Por qué? Bueno, probablemente Juan ya de chico tenía que haber sido un poco una persona religiosamente muy introvertida, eh, muy de seguir más las ideas hasta el fondo de una persona. No solamente Jesús hizo un milagro, como pueden poner los 3 evangelios, sino que, como ya le dije la vez pasada, ese milagro es una obra de Dios, pero es una señal para todos los que están, para que entiendan
No que el mudo habló o que el ciego vio, diciendo, ah, entonces Jesucristo tiene un poder taumatúrgico terrible. No, no, para entender quién es Jesús, el interior de Jesús, la esencia de Jesús. ¿Eh? Con esta idea empezó a reunir alrededor de sí muchas personas que querían no tanto saber los hechos, que pasó esto con Jesús, pasó eso, dijo el otro, sino quién es Jesús, interiormente, adentro, quién es. Eh, eh, por eso también, ya que estaba allá en el norte de la Turquía, nunca se me vio allí, el grupo de personas que estaba alrededor de él seguía su manera de ser más introspectivo en el pensar la figura de Jesús. Entonces se formó una comunidad que se llamaba la comunidad joánica, que estaban alrededor de él. Y él escribió su evangelio, que tiene toda una historia, pero bueno, por ahora la dejamos, para este grupo. Este grupo se hacía siempre mayor, pero este grupo nunca tuvo contactos con el grupo de los paganos de Pablo ni con el grupo de los paganos de Santiago. Tanto es así que en toda la carta de Pablo nunca se habla de Juan. Hay una carta a los Efesios, que es el lugar donde estaba Juan, ni palabra. Que no estaban peleados, simplemente cada uno tenía su manera de pensar. Y la comunidad de Juan era muy especial, no era cualquiera. Eran muy capaces, muy espirituales, habían entendido muy profundamente la figura de Jesús. Entonces se desarrollaban con un conocimiento, y esta es la palabra, una gnosis, un conocimiento muchísimo más alto que el nivel de las comunidades de Pablo, muchísimo más alto. Entonces, esta comunidad quedó con él. Pasan los años. Esta manera de pensar muy alta, muy espiritualizada, se llamó la gnosis, el conocimiento. Y empezó lo que pasa siempre, que cuando alguien se siente superior a los demás, después se siente único, después es el mejor. Entonces hubo una separación dentro de la comunidad de Juan porque algunos empezaron a decir, nosotros sabemos, nosotros somos más. Y esto produjo una división dentro de la sociedad, dentro de la comunidad de Juan, porque decían, no, nosotros tenemos la verdad porque nosotros escuchamos a Juan el apóstol, el cual en el Evangelio dice esto. El otro decían, él dice esto, pero después hay cosas que van más arriba, nosotros te la podemos repetir. Esto se produjo en los 10 años que separan el Evangelio de la primera carta de Juan. Hay 3 cartas de Juan. Ninguna de las 3 es una carta, pero bueno, eso es otro discurso. Entonces, volviendo a retomar el tema, a los 10 años, más o menos, del Evangelio, empezaron a juntarse estos dos grupos de la comunidad joánica. Entonces Juan, este Juan que escribe ahí, le manda una carta y le dice, no, miren, los que son así, que dicen esto y esto, no son de Dios, no vienen de Dios, son falsos profetas. Para poder decir esto, Juan primero tiene que decir, porque mi evangelio yo lo resumo en esto. Es lo que yo esperaba. Yo esperaba este querigma. Lo resume en esto, sobre esto que serían más o menos los primeros 2 capítulos de la primera carta de Juan. Después dice lo que sigue. Los que ahora después te dicen esto, mira que no son cristianos, no son de nosotros. En la carta, a un cierto punto, dice claramente, primera epístola de San Juan, dice, salieron de entre nosotros, en el capítulo 2, versículo 19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero esto sucedió para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a ustedes, está hablando los suyos ahora,
Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, y este sería su evangelio de 10 años antes, también ustedes permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ah, acá ya me está dando un camino para el famoso querigma del evangelio de Pablo, digo, de Juan. ¿No será la unión en Cristo con el Padre? Prácticamente el razonamiento que me hace Pablo en todo su evangelio es este. Dice así: la fe en Cristo, escuchar la predicación sobre Jesús. Esto es lo mismo que Pablo. Produce la fe en Cristo, produce la unión a Jesús. En Jesús encontrás al Padre y entonces después observas sus mandamientos porque los encontraste a los dos. Y entonces permanecen en esa unión. Ningún evangelio de los tres de antes tiene un razonamiento así. Porque esto es bien de la gnosis. Hoy también existe la gnosis todavía, no es que desapareció. Entonces, podemos hacer más o menos la cosa así. El querigma del evangelio de Juan es: escucha la palabra, abraza la fe en Jesucristo te encontrás con el Padre, escucha los mandamientos, el mandamiento, porque te da un mandamiento solo, el mandamiento que ellos te dan. Cuando practiques ese mandamiento, permanecerán en unión con el Padre. Y de ahí, después te abandona, como para decir, hace eso y después vos verás, porque tu vida cambia. Y yo creo que es un bellísimo razonamiento. Entonces, ahora uno podría pensar, pero sería un gran trabajo. Yo traté de hacerlo en algo, por eso espero de no complicar la vida, de ver dentro del Evangelio cómo este querigma lo va desarrollando. Lo va desarrollando. Sabemos también el nombre de uno de estos que eran los que eran enemigos de Juan. En la tercera carta dice así: yo he escrito alguna cosa a la iglesia, pero Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, no nos recibe. Se ve que acá había un señor que se había puesto como jefe, como líder de un bando, el cual dice, no iba contra el evangelio de Juan, sino que dice, no nos recibe, sino que dice, yo voy más adelante porque yo sé. Eso es justamente el verbo que es gnosis, saber. Yo sé más. Y entonces un grupo de personas lo seguía a este día 13 y los otros dos sacerdotes que estaban ahí, Gallo, grande fue mi alegría al llegar a los hermanos y dar testimonio de que este querido amigo está con ustedes. Y el otro era Demetrio. ¿eh? Todo y hasta la misma verdad dan testimonio de Demetrio. Y nosotros también, porque es un hombre recto. Entonces tenemos el cisma dentro del grupo de Juan y un grupo que se pone en contra. Entonces Juan tiene que decir, no, mira que mi evangelio es este. De esto pasa esta conclusión. Permanecer en Dios es seguir este evangelio. El Señor Diótrefe, con su saber, te llevará por otro camino porque es un falso profeta. Eso fue un poco la idea que daría origen a esta charla. Como ven, si uno ahora tendría, el teórico, el paso nuestro ahora sería, a ver este querigma, entonces, escuchar la palabra, creer en Jesús, unirse dentro de Jesús, encontrarse al Padre, escuchar su mandamiento y practicarlo. Esto es la secuencia de que Juan propone a su gente. Entonces, ahora tengo que ver dentro del Evangelio en qué manera me aparece. Yo le aseguro que aparece perfectamente bien, pero claro, muy desarrollado, muy desarrollado. Hay una frase que pone Juan
porque cuando usted lee el Evangelio de Juan se dan cuenta que están en otro mundo de los otros tres evangelios, pero no porque es mejor o peor, es distinto, es otro mundo, realmente. Entonces pone una frase muy simple, no es muy simple para nada, creo que está en el capítulo 14 de Juan. A ver, Juancillo, decime dónde está Juan 6. Juan 14, ¿no? 14 es uno de estos capítulos fundamentales dentro de Juan. Pertenece ya a la semana, el anuncio de la nueva, del ministerio de Jesús. A ver, no. Pertenece ya a la última semana. La hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Jesús. Este discurso que escribe Juan desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, sí señor, 17, ¿nunca se preguntaron por qué en el Evangelio de Juan no se describe la última cena? Qué cosa, ¿no? No existe. No existe la última cena en Juan. ¿Cómo no existe la última cena? Era la Pascua. Pero es otra vez, Juan piensa a su manera, porque la última cena te la puso en el capítulo 6 con el pan de vida, y después te la puso en los capítulos 14, 15, 16 y 17, que es exactamente la última cena. Tanto es así que hay una frase, a ver si la pesco, que describe el Getsemaní, porque no solo falta la última cena, falta también el Getsemaní, porque cuando termina el discurso, lo que sigue el capítulo 18 dice: dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón y chao, ahí empezó toda la otra historia del prendimiento de Jesús, etc. Saltó de cuajo uno de los textos más importantes, para mí el más importante de toda la Biblia, que es el Getsemaní. Porque hay una carta, la carta a los hebreos, que justo habla solo de eso y salta todo el evangelio después y todo el apostolado de antes y después el apostolado. Es decir, se centra sobre ese momento, porque ese momento, el Getsemaní, fue donde aconteció la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo de Jesús. Ahí en el Getsemaní. Dentro de él. Ahora, para que nosotros supiéramos algo de estos tres misterios, la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo de Jesús, entonces aparece la historia de la cruz y del Calvario, la historia de la resurrección y la historia de la ascensión al cielo. De manera que el apóstol el escritor eclesiástico te está diciendo eso, que en el Getsemaní se realizó dentro de Jesús y nadie nunca lo podía ver. Yo te lo escribo con estos acontecimientos afuera, que son la descripción de lo que pasó dentro de Jesús. Y Juan me lo salta. Pero hay una frase, lo que le estaba diciendo, dentro de este discurso, que es exactamente lo que dice el Getsemaní. Dice: yo no hablaré muchas cosas de ustedes. Está hablando del discurso. Ahora dice, ¿por qué? Porque llega el príncipe de este mundo. Ecco. Entonces, esa tentación que tuvo Jesús en el Getsemaní, alguien estaba detrás de esa tentación. Y la tentación era fuertísima. Era la tentación de sustituirse al Padre. Porque él sabía que estaba en peligro su vida, su existencia, su ser. Era hombre y Dios al mismo tiempo. Y el Padre lo había abandonado ahí, como él dice después en la cruz. Entonces dice, ¿cómo es esto? El Padre me abandona. Y ya los tres evangelios, cuando cuentan eso del Getsemaní, muestran un Jesús desorientado, en serio. Prueben a leerlo. Va, viene, dice una cosa, vienen los discípulos, no lo pueden acompañar los discípulos, claro, porque la tentación era a niveles tales que ningún ser humano podía estar ahí. Dormían, ¿más que dormían? Estaban fuera de combate. Entonces, la frase dice, pero llega el príncipe de este mundo, en mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado.
ordenado. Frase final, levántense y vamos. Esta frase final es teológicamente un pozo sin fondo. Ahí está descrito todo de la relación de Jesús con el Padre. Él en el Getsemaní acepta de ser el Hijo y no se va a sustituir al Padre. ¿Sabe quién había previsto esto? Cuando los 13 evangelios dicen de las tentaciones de Jesús, tirate de la torre esa, la gente te va a aplaudir, cambia el pan en piedra, la gente te aplaudirá. Jesús le dice, no, 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 pero el diablo termina diciendo, te voy a esperar más adelante. No le dijo, me doy por vencido, no le dijo, te voy a esperar más adelante. Y la carta a los hebreos dice a un cierto punto, Jesús, igual que nosotros, fue tentado en todo, fue tentado en todo, pero nunca fue cómplice con nosotros en el pecado. Él, junto con nosotros, fue tentado, pero nunca fue cómplice, nunca se dio pecado en él. Entonces, la cosa acá se hace bastante más compleja, me parece a moi. Más o menos, ¿cómo vamos hasta ahora? Hola, people. Buena gente. Bien, bien, Aldo, bien. ¿Puedo decir? ¿Se fueron a tomar un café todo el mundo? No, no, acá estamos, va bien. No se hagan, tomen un café cada tanto, no le va a hacer mal, ¿no? Bueno, entonces sigo. Sí, sí. Cualquier cosa me preguntan. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Yo ahora tendría que ver con ustedes el tema de cuando la frase famosa de Jesús que le decía antes, que está en el capítulo 14 del Evangelio, no de la carta. La carta ahora la abandonamos porque era el punto de salida para decir, allá me tuvo que decir el querigma. Y dijimos, el querigma es esto. Mira que el querigma de Pablo, por ejemplo, es distinto. En la carta a los romanos, creo en el capítulo 6 y 10, dice, si crees en Jesucristo, entonces, si escuchas la palabra y crees en Jesucristo, Él te dará el Espíritu. Este es el querigma de Pablo. Todas las cartas de Pablo caminan sobre esto. La espiritualidad de Juan es diferente. Si vos escuchas la palabra y crees en Jesucristo, en Él encontrás al Padre. Unido a Jesús y al Padre, serás amado. Si vos después obedeces su mandamiento, el amor que ellos te tienen, lo transformar en obra y amas a tus hermanos, entonces permanecerás en Dios. No es lo mismo, ¿eh? Pero Juan podía hablar de esto porque tenía detrás, por eso el grupo de Juan era muy pequeño. Era muy pequeño. Pues, ¿quién podría a esos niveles de evangelización que eran primitivísimos entrar dentro de esta manera de pensar de Juan? Porque el fuerte del querigma de Juan es que nosotros somos la verdad, que somos, a veces la verdad digo, mamá mía, ¿cómo es esto? El querigma es, en Jesús encontrás al Padre, te unís al Padre, estás unido a Dios y te ama Dios. Y yo miro a la gente que va y viene por la calle, quien que va una cosa, quien la otra, quien un problema, quien otro problema, todo va, depende de su idioma, que me importa, Dios, sigo adelante. Y Pablo Juan te dice, no, Dios te ama, estás dentro de Él. ¿Cómo estoy dentro de Él si tengo que ir a comprar el pan? Si tengo que me vencer una deuda, no me alcanza la plata. Hay algo que choca. Por lo menos. Yo creo que estamos todos, toda la humanidad está dentro de Jesús. Pero cuando Jesús asume la naturaleza humana, no asume una persona humana, a persona una naturaleza, pero la naturaleza es de todo. Entonces, si él que es un hombre, un ser humano, que son la persona divina con dos naturalezas, no dos personas, una divina y una humana, es una única persona, la divina. Asume una naturaleza, asume, ¿qué quiere decir? Pega a sí mismo, ama a todos los que tienen esa naturaleza. Bueno, los únicos eliminados son los animales, a mi parecer, basta. Es decir, toda la humanidad, a vida y por haber color, raza, lengua, lo que quieras, están en él. Entonces acá hay que rever un poco ciertas ideas
de los bautizados, los católicos, los cristianos, los protestantes. Eso es la cosa que ponemos nosotros. Pero el punto fundamental, todo está en Jesucristo. Esto es de Juan, ¿eh? Esto es Juan. Pero ¿dónde lo encontrás? En Jesús. Ahora, habría que ver de qué manera, pero esto es otro discurso, de qué manera se puede decir que los musulmanes, los del Asia, ¿no? Con su Confucio, Shintoísmo, los cosas del budismo, etc., están en Jesús, ¿eh? Seguro, seguro, porque Él los ha asumido. Ahora, ¿cómo esto? Pregúntenselo a la hermana Paz y al padre que está aquí, ¿cómo se llama ahí? Roberto. Rubén Darío. Rubén Darío, ecco, padre Rubén. Pregúntenselo a ellos cómo lo explican esto, pero eso es Juan, cuando dice, vos en la fe te unís. Quiere decir que hay más de una forma de tener fe. Hay más que una forma de escuchar la palabra, ¿eh? Pero bueno, dejamos esto como está por ahora. Bueno, entonces, ¿cuál es la famosa frase que yo le decía? La famosa frase es esta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Imposible de entender esta frase. Es tres cosas distintas, pero por ahí no es tan así. ¿Cómo habría que leerla? ¿Cuál era el sentido de esta frase? Yo soy el camino. Por este camino se llega al Padre. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Basta. Ni budismo ni compañía bella. Es yo. Entonces, por este camino, yo soy el camino al Padre porque soy la verdad. Hay un porque soy la verdad en el medio. ¿Y qué es la verdad? La verdad en Juan es la presencia del Padre en Jesucristo, ser humano. Esto es fundamental. El Padre, la inmensa omnipotencia, la inmensa capacidad de amar del Padre, está toda dentro de Jesucristo. Entonces yo soy el camino porque soy la verdad, soy el camino al Padre, pero dentro de mí está el amor con que el Padre me ama. Y entonces soy la vida. No sé si se entendió cómo se lee esta frase. Yo soy el camino porque soy la verdad, la presencia del Padre dentro de mí. Y entonces da la vida, porque ¿cuál es la obra más grande de Dios? Dar la vida. Dar la vida. Por eso dice, si ustedes obedecen a su mandamiento, que ahora veremos, obedecen su mandamiento, permanecerán en el Padre, porque tendrán vida. No hay otra forma de tener la vida. Ahora, en mi manera de pensar, que creo que es la de Juan, que toda la humanidad está dentro de esta frase, quiere decir que Jesús es el camino para toda la humanidad, cualquier raza, pueblo, lengua, color y compañía bella, es el camino hacia el Padre. Entonces todo el mundo ya tiene una vida divina. Ahora, lo que vemos afuera normalmente es cualquier cosa, pero tiene que haber un fondo donde todo está unido dentro del amor del Padre a través de Jesús. Así que los apóstoles cuando escucharon esto se quedaron sin palabras, no entendieron absolutamente nada, dice. Entonces, dice Jesús en el capítulo 14, versículo, a ver, ¿cuánto será? 5, 6, 5, sí, 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Y desde ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe salta y dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, tanto tiempo estoy con usted y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo decís, muéstranos al Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ah, formidable. 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 Entonces dice, el Padre permanece en mí, es el que realiza las obras. Acá ya aparece el otro verbo, permanece.
habíamos dicho, el que acepta a Cristo y lo ama, cumple sus mandatos, permanece, y acá dice, el Padre permanece en mí. Y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Más o menos es cierto ese mensaje quérgima que leímos en la primera carta de Juan. Porque es justamente eso. Ve que para entender, algunos dicen, muy bien, dicen que para entender el Evangelio hay que entender la carta de Juan. Primero estudia la carta de Juan, porque realmente fue una fuerte resumen, fue un fuerte resumen, con una condensación formidable de lo que es todo. Entonces dice después, si ustedes me aman, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les dará otro espíritu, el espíritu de la verdad. Porque mora con ustedes, en vosotros está. Entonces, permanecer en el Padre quiere decir recibir el don del Espíritu. Aquí está la Trinidad en persona que está trabajando. La Trinidad en persona tiene dos grandísimos momentos. Yo de la creación, bueno, está bien, la creación yo la pongo después, porque antes que nada está la Virgen María. El cuerpo de la Virgen María recibió el Espíritu Santo que hizo hacer lo que ningún cuerpo humano puede ser, concebir un hijo sin concurso de varón, dice la Biblia. Y entonces concebir este hijo que es capaz de tener el amor del Padre y el amor de toda la humanidad. María es una cosa fuera del ordinario. No es un ser humano que pasó, no. Nosotros decimos esto con no tuvo pecado original, y con esta frase no sabemos para nada qué diablo que debe decir. Porque primero no se sabe bien qué es el pecado original, pero bueno. Entonces, María es realmente la primera maravilla de la Trinidad. Y sigue siéndola, sigue siéndola. Bueno, ay, Aldo, qué mal te veo. Después que en el capítulo 14 me dijo, ustedes encontrarán el Padre en mí, y si ustedes guardan mi mandamiento, ustedes permanecerán en el Padre, en el sentido que recibirán el Espíritu. Dice, viene el capítulo 15, que va muy unido al 14, que sería, yo soy la vid verdadera. Ahora utiliza otra forma, una especie de metáfora, y dice, yo soy la vid. Y entonces empieza toda la comparación. La vid tiene esto, tiene esto, tiene esto. Pero empieza a aparecer el verbo permanecer. El capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí, como yo en ustedes. Si no permanecen en mí, tampoco ustedes. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran. Versículo 9, yo también los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Y acá dice, ahora te digo clarísimamente, sin ninguna atenuación, si vos permaneces en mí, observás mi mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a otros como yo los he amado. Capítulo 14 y 15 del Evangelio de Pablo están tan unidos entre sí, tan fuertemente unidos, que son prácticamente todo el Evangelio. Entonces, este es el mandamiento. Después hablará del Paráclito también, ¿no? Y en la carta de Juan, a ver, la voy a perder, primera carta de Juan sigue exactamente este razonamiento, porque dice, en nosotros, permanece en él, les escribo un mandamiento nuevo. Aquí está un poco, se ve que estaba el fruto de del cisma de Diotrefe que se había
adueñado un poco de la comunidad, dice. En esto sabemos que lo conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Si uno no guarda sus mandamientos y dice, yo le conozco, es un mentiroso. Y dice, quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Esto está en la primera carta de Juan. Y después dice, la obra del diablo son el maligno, la muerte a la vida. Ay, aquí se me van. Sí. Entonces, el mandamiento que él dice es, ámense los unos a los otros. Si uno no ama a los demás, no venga con cuento de que conoce a Jesús o a Dios. École. Esto era un poco el tema, grosso modo, en forma más clara. Ahora podríamos dar un vistazo, no sé cuánto tiempo me queda, porque se me fue más tiempo de lo que yo pensaba. A dos capítulos de Juan. Uno es el famoso capítulo 7, donde viene a una fiesta. El 7 y el 8 también están bien juntos en esta forma. Yo soy la luz, yo soy... Entonces podemos ver ahora un paso más adelante dentro de este esquema del Evangelio. El capítulo 7 es muy interesante porque dice, se acercaba la fiesta judía de las tiendas, Sukkot. Yo también yo me acuerdo que iba a clase de hebreo con una excelente profesora y excelente persona, que un día fui a clase y entro en la pieza y había armado una cabaña con telas, con cañas y compañía, y yo le dije, este es Sukkot. Sí, dice, este es Sukkot. Es decir, cuando llega a esa fiesta, los judíos observantes, dentro de su casa, en el patio, qué sé yo, arman una especie de cabaña. ¿Por qué? Sería la fiesta de los 40 años en el desierto, cuando para vivir en el desierto tenían cabañas, no tenían casas. Entonces, es un poco la idea de la peregrinación. Vos estás en este mundo, pero vas hacia algo, que era la tierra prometida. Para nosotros, hoy, ¿cuál es la cabaña? ¿Cuál es la tienda? El cuerpo de Cristo, según Pablo. Porque vos en el cuerpo de Cristo te encontrás con el Padre y sos amado por el Padre y por Él. Esa es la verdadera cabaña ahora, el punto de llegada de nuestra peregrinación. No es el cielo. ¿A qué va a ser el cielo? ¿Qué te vas en la estratosfera? Mira, los rusos ahora se van con todo su armatoste ahí en el universo, allá arriba. Pasan 15, 20 días, un mes, 3 meses. Una locura estar cerrado allá adentro. Bueno, están contentos. El tema es que acá dice, se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras. ¿Qué forma mala de hablar? Sal de aquí y vete a Judea. Se ve que ya los hermanos de él no lo querían. En efecto, Juan dice tranquilamente, dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. No, tranquilo, se lo dijo claramente. Pero Jesús le contesta, no voy a salir a Jerusalén, porque no ha llegado la hora. ¿Qué tiene que ver la hora? La hora es el misterio de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesús. No ha llegado la hora. Le está diciendo a sus hermanos, usted no ha entendido nada de mí. Usted piensa que yo soy uno de los nietos o de los primos o de lo que sea. No, yo no soy humanamente, biológicamente soy eso, pero es otro mundo. Pero ni siquiera biológicamente. Entonces dice, y se quedó. Primero se quedó porque si él es la tienda donde nos encontramos para llegar al Padre, evidentemente era una estupidez meterse en una construcción así, medio temporaria como eran las Sukkot de aquel entonces. Entonces dice, pero después, no, sigue Jesús, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque no se ha cumplido mi tiempo.
Bueno, pero acá viene, pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, pero no manifiestamente, de incógnito. Mira vos, qué cambio de idea, ¿no? ¿A qué se deberá este cambio de idea? Porque esa fiesta, yo digo lo que, como yo leo esto, esa fiesta era la fiesta de su cuerpo, que es la carpa final donde nos encontraremos todos. Entonces él dice, sí, por un lado no tiene ningún sentido a ver la fiesta de los judíos, pero si yo a esta fiesta voy y la lleno de un sentido nuevo, esta fiesta tiene sentido. Entonces fue. Espero, no sé, espero de que llenó la fiesta antigua, que era una esperanza de la tierra prometida, en una esperanza de ir a con su cuerpo, porque reunirnos allá, porque esa es la casa del Padre. En la casa de mi Padre, dice, hay muchas mansiones. La casa, ¿cuál es la casa de su Padre? Su cuerpo, él. Es una casa que está allá arriba. Tanto es así que yo digo, esta es una idea un poco mía, pero nosotros somos un espíritu encarnado, no somos alma y cuerpo, que no dice nada. Nosotros somos un espíritu encarnado, el cual necesita sí o sí de un cuerpo para poder conectarse con el mundo que lo rodea y entonces entender algo. Lo hemos hecho tan bien que a través de este cuerpo que nos conecta a un mundo cósmico que la física cuántica describe perfectamente bien y es entusiasmante, nosotros podemos sacar lenguajes abstractos como la danza, como la música, como la matemática, como los lenguajes que hablamos, en donde hay un nivel de abstracción tal que supera todo lo material de la física cuántica. Por eso, ahora estaba leyendo un artículo hace poco que están tratando de entender cómo es posible, si es posible que la conciencia se pueda explicar mediante de la física cuántica. Me gusta, estoy siguiendo ese tema porque quiero ver por dónde va, porque no se puede. Hay un nivel de abstracción tal ahí que, sin embargo, sin este cuerpo, el espíritu no hace nada. Yo lamentablemente tengo un sobrino, un nieto, sobrino, ¿quién será? Sobrino, nieto, que cuando nació a los pocos meses le agarró un problema del cerebro y ahora que tiene 23 años es como un niño de 6 meses, cuando es terrorífico. Pero eso te demuestra claramente que nuestro espíritu, si no hay un cuerpo que funciona, cero. Bueno, cuando morimos, ¿qué pasa? Que este cuerpo se va al corno, vuelve a ser moléculas y átomos. No desaparece. La ley de Lavoisier, nada se crea, nada se destruye. Y entonces, ¿quién del otro lado de la muerte, cuando yo perdí este cuerpo, me conecte ahora, me conecta con el universo trascendente que está del otro lado? Otro cuerpo. Porque mi espíritu está destinado a tener un cuerpo sí o sí. ¿Cuál es el cuerpo que se hace cargo de nuestros espíritus? El cuerpo de Jesucristo. Entonces María, que es la madre de ese cuerpo, quiere ser la madre del tuyo también. Entonces, estando así las cosas, es lógico que Jesús suba a la fiesta, porque yo ahora seré la carpa donde todos ustedes, todos los espíritus nuestros resucitados, están unidos a Él y siguen conociendo. Pero ¿qué conoces ahora? No la ley de la física, conoces el amor de Dios, entras en la divinidad de la Trinidad. Este es un destino fuera del ordinario, regalo de Dios, absolutamente gratuito, lo llamamos la gracia santificante, en donde ya todo estamos metidos en esto, enganchado al cuerpo de Cristo, en donde te encuentras con Dios, que Dios da la vida y ¿qué vida te da? La vida eterna, eterna, eterna. ¿Sabe qué quiere decir eterna? Yo me asusto cuando pienso en la vida eterna. ¿Qué hago? Todo, de ahí en adelante. No paro más, no paro más. ¿Para cómo? Si mi vida está toda marcada por el parar, una puerta te cierra, no puedes ir del otro lado. En la calle te dicen hasta ahí, no puedes seguir. Te ven un semáforo rojo, te paran aquí, te paran allá, te paran, te paran, te paran. Y Jesús de los dedos dice, no, del otro nada te para, de será un vivir, 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 conocer, conocer, conocer sin límite. Esto es fuera del ordinario. Pero es todo el Evangelio de Juan que es así. Entonces dice, mediada la fiesta, subió a Jerusalén. Cuando sube a Jerusalén,
dice, estaba enseñando en el templo. El último día de la fiesta, el último día, el más solemne, dice Juan, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí, porque de sus senos correrán ríos de agua viva. ¿Qué será esta agua viva? Hay un agua tibia, hay un agua caliente, hay una vida, ríos de agua viva. No sé. La usa ya poco antes, Juan, cuando dice, hablando con la samaritana, los verdaderos adoradores de Dios ahora lo adoran en espíritu y en verdad. Porque a la señora le había dicho, si me pedís de beber, yo te doy un agua viva, que después se traduce en espíritu. Entonces, acá, cuando dice correrán ríos de agua viva, será el espíritu que Dios a través de Jesús te da sin medida. Por eso que este capítulo está muy bien unido al concepto de Juan. Y no sé, hermana Paz, ¿cuánto queda de tiempo? Sí, me parecía Hermana. que, sí, aquí estoy, que a lo mejor hay alguna pregunta o algún comentario que te quieran hacer, Aldo. Me gustaría darles espacio para que los participantes Sí, yo estoy de acuerdo. comenten o pregunten. Sí, lástima que estamos recién a la mitad de la charla, pero bueno, que el espíritu de le enseña mucho más, hace que no se hagan problemas. El verdadero tema es, crean en Jesús, cumplan su mandamiento, ámense los unos a los otros. Cumplido esto, encontrarse el Padre y con el Padre encontrar la vida. Chao, viejo. Chao, viejo. Se trata de hacer ahora. Bueno, vamos adelante. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, por vez, por favor. Me parece, hermana, que no. Sí, Dice, ahí Oscar levantó la mano. A ver, Oscar, Oscar. tenés el micrófono silenciado. No se te escucha, Oscar. Sí. Ahí va. Buenas noches a todos. Me gusta hablar con ustedes, Aldo. Es tangencial la pregunta, pero usted rozó el tema. El cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo, aparte de las características especiales que vemos que tiene, que aparece, o sea, los pies cerrada, o sea, se transporta de un lugar a otro, digamos, que tiene características, o sea, distintas al cuerpo físico suyo o mío. Sí. Además, parece que no es tan fácil de reconocer, porque en el sepulcro, en la pesca milagrosa, o sea, no sé, o sea, cuesta como que se den cuenta que es Cristo. Inclusive o sea, en el camino de, bueno, o sea, ya sabes, con el camino y Cristo les va hablando, hasta que no lo ven con los gestos, no lo reconocen. ¿Eso tiene alguna explicación para usted? No. Pero probamos acercarnos, si podemos encontrarle la vuelta. Yo arranco de la física cuántica o la física. ¿Por qué ves? ¿Vos pensás que los animales ven igual que nosotros? Depende cuál. ¿Eh? Depende cuál. Depende cuál. Nosotros vemos... De contexto, ¿por qué vemos? El ojo tiene células sensibles, unas a colores y otras a formas, y no todos los ojos tienen ambos tipos de células. Sos un genio. Un paso más. La luz es una longitud de onda. Sí. Si esa longitud de onda está dentro de ciertos límites, yo veo. Si van más arriba, ultravioleta, o más abajo, rojo, no veo nada. Hay otros sensores. Perfecto. El cuerpo de resucitado de Jesús no manda ninguna luz. ¿Qué ves? Bueno, los santos dicen que la visión es un proceso del cerebro. Sin duda, sin duda. No. Ellos cuentan de lugares como que han sido trasladados, y obviamente las imágenes cuando se trasladan al pasado de más, no han entrado por la retina, se han formado en el cerebro.
Sí. Entonces hay que estar a otro nivel de existencia, pero no es lo normal. No es, no es el ser humano normal que ve eso. Porque la única forma que vos tenés de contacto afuera a través de la luz, y la luz ahí no está más. Porque el cuerpo es resucitado, no es cuerpo, no es. Entonces, bueno, voy a tu pregunta ahora. ¿Qué es que veían? No era que ellos venían, Jesús que apareció abajo. Ellos eran elevados a otro nivel y a ese nivel lo veían. Cuando él desaparecía, ellos bajaban otra vez al nivel normal. ¿Sabes dónde ya había pasado eso varias veces? Cuando durante la vida de Jesús subieron al monte ¿cuál era la montañeta esa que estaba en Galilea? Y dice, y Jesús se transfiguró. Y Pedro empezó a decir, que bien que se está aquí, pero esto es una maravilla. No, continuamos. Pedro no estaba en el nivel humano normal, había pasado a otro nivel. Y Pablo, en su carta, creo que la de Corintios, dice, y yo le podría decir de un hombre, el cual estuvo al tercer cielo, o escuchó y vio cosas que yo no le puedo contar ahora, pero no sé si estuvo con la cabeza, con el cuerpo o cómo estuvo. Es decir, hay ciertas... los discípulos de Emaús que iban caminando hacia Emaús, que era una de las arterias principales, ¿no? Por los campos estaban cortando, no, iban por una carretera frecuentada por mucha gente. La gente que se cruzaba con ellos, ¿cuánto veía? ¿3 o 2? Veían 2. Pero los 2 sabían que había un tercero con ellos. ¿Oh, ya? Y dice, cuando fueron a la taberna, se le abrieron los ojos. Quiere decir que lo reconocieron, claro, ahí se dieron cuenta claramente. Eso al principio no sabía quién era este tercero que se le había juntado, pero cuando le explicó las escrituras, dice, nuestros corazones crecían en el amor y entonces lo reconoce. Quiere decir que la resurrección de Jesús te eleva al cuerpo humano a otro nivel, porque ha perdido el nivel de humanidad, biológico de moléculas y átomos o de partículas cuánticas. Por ahí un pedacito de mi cuerpo transformado, llegado a ser una partícula cuántica, se va a un viaje hasta quién sabe qué galaxia y vuelve. ¿Por qué no? Es su trabajo. Entonces, yo digo esto, la explicación sería por otro camino. La resurrección no es volver a la vida de antes, es otro mundo totalmente distinto, en donde el cuerpo de Cristo te pone en contacto con la Trinidad y entonces empezás a vivir del conocimiento del Padre a través del Espíritu. El Padre es un misterio sin límite, no tiene límite. Entonces, conocer es un paraíso estar con él. Toda su explicación, o sea, desde el punto de vista lumínico, la puedo cerrar y digo, está bien. Todavía me falta en el cuerpo de Jesús que compartía la comida. Él hacía acciones del cuerpo físico. O sea, este es el cuerpo físico. Claro, este es el cuerpo físico. Es el que murió en la cruz también. Ahí está tal cual como nosotros. bueno, Entonces, ¿sí? O sea, cuando Jesús aparece, o sea, a los discípulos, la primera aparición, después de la tumba, él, o sea, no está con un espíritu etéreo o con una formación alucinatoria o una percepción aumentada. O sea, Jesús está haciendo actividades que comparte con ellos. Sí. O ellos ven a otro nivel, ven un cuerpo que está haciendo algo parecido. Si Bueno. son siempre ellos son los que pasan a otro nivel. Cuando Jesús desaparece, se encuentran en la barca como antes. Vuelven al nivel normal de la realidad cuántica. No importa. Podemos también no tener la misma idea. No, o sea, yo digo no, estoy pensando. Sí, está bien. Pero bueno, es una manera de pensar. En efecto, el cuerpo de Cristo nunca se encontró.
el cuerpo resucitado de Jesús. Nunca lo encontraron, nunca. No hay chance. O sea, Claro. Tanto es así que ya, el cuento ese de que lo habían robado, etcétera, por etcétera. la energía liberada en el manto sagrado, sabemos de que, o sea, si lo van a buscar, tienen que buscar la producción de la energía que hubo. No te entendí, ¿cómo es? Que la sábana santa, o sea, la sábana Ah, la santa Sábana Santa. quedó marcada con la proyección de energía, que es se reconstruye una imagen en 3D. O sea que obviamente el cuerpo algo le pasó. Sí, 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 sí. Cuando resucitó quedó esos dibujos. Cuando pasó a otro nivel, yo pienso que fue un tema de energía. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahí hay un tema de energía clarísimo. Claro. Y fue Aldo. todo el cuerpo que fue. Sí, también hay otra pregunta. Milton levantó la mano y quiere decir algo. Milton. Si tenés el micrófono silenciado. Aldo, buenas noches. Mi pregunta está desubicada, pues lo disculpo porque he llegado tarde, tenía una misa. Ya, problema. Pero nada, hoy recordamos hoy un año de la Fratelli Tutti, ¿no? ¿De la? De la encíclica del Papa Fratelli Tutti, un día como hoy. Sí. Nada, si podrías decirnos algo sobre esta dimensión universal de la fraternidad o del amor en Juan, no sé si has dado algunas cosas, pero yo imagino que tiene mucha relación con esta nueva dimensión que presenta el cuerpo de Cristo, ¿no? En el que está incluida toda la humanidad. No sé si puedes algo más concreto de decirnos. A ver, te puedo decir una cosa. ¿Dónde estará ahora? Bien, pero lo estaba leyendo hace no mucho tiempo, que era Mateo y Lucas. Los dos escriben esto. El libro de Mateus. Cuando se le presenta un muchacho que le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿qué lees en la ley? En la ley leo que ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. Y Jesús le contesta, haz esto y vivirás. Es decir, el mínimo. Lucas en esto es un poco más claro, porque dice, esto hay que hacer. No hagas a los demás lo que no te gusta que los demás te hagan a ti. Esto es toda la ley y los profetas. Quieren decir, ahí los dos apóstoles evangelistas redujeron al mínimo lo que es la expresión de que estás en la vida eterna. Y es muy simple, porque vale para todos los seres humanos. ¿Y qué ser humano no hace algo de esta manera? ¿Cuántos africanos que siguen sus religiones totémicas en su familia aman a los hijos, se aman entre sí, construyen una pequeña comunidad tribal y lo mismo, cuánta gente que sea comunista, atea, para decir así, ni siquiera de un partido, atea, sin embargo, ayuda a los demás. Yo conozco de mi entorno familiar personas que no le interesa Jesucristo, no le dice nada, pero uno, por ejemplo, es un médico de primera clase, pero no solo porque sabe un montón, sino porque tiene un trato humano, tiene un trato con la gente que es formidable. Y bueno, esto ya es gente que ya vive el mandamiento de Dios, ámense unos a los otros. Una forma de amar muy, muy inicial, si querés, pero es. Y bueno, ¿qué dice Lucas con esta frase? Esa es toda la ley, los profetas. Todo lo que Dios te pide es eso. Y ¿sabe por qué? Porque el Espíritu ahora está en todos. Está en todos. No hay ser humano que está fuera del Espíritu. Porque ¿qué dice Jesús? Cuando vos estarás unido al Padre dentro de mí, el Padre te dará el Espíritu. Esto lo dice también Pablo. Si vos crees, aceptar la palabra, crees
Dios te dará el Espíritu. El Espíritu te va transformando desde adentro. Y entonces Pablo continúa su tema en la carta a los Corintios, capítulo 15, la primera, cuando distingue, hay un hombre espiritual y hay un hombre material. Ahora, el tema es que vos abandones siempre más el hombre material y pases a ser un hombre espiritual. Y yo te añado esto, si vos no lo entendés en esta vida, cuando del otro lado el cuerpo de Cristo se hace cargo de tu espíritu, empezará a enseñarte lo que acá no aprendiste. ¿Me entendés? Sí. ¿Me entendés? Y ahí te quiero ver a patalear. Ya, es una lógica muy juaniana, muy de Juan, según lo que me dice. Pero te aseguro, nosotros los llamamos purgatorio. ¿Qué decir con esa palabra? No lo sé. Porque hay un fuego, no sé, hay un dolor, hay un griterío. Yo entiendo que no habrá para nosotros no hay ni infierno ni purgatorio. Simplemente hay un encuentro con Cristo a ese nivel donde Él, haciéndote cargo de tu espíritu, ahora le enseña al espíritu, porque tu espíritu o tiene un cuerpo o no sirve para nada. Él te pone en contacto y ahí te darás cuenta de cómo te ha amado Dios. Y vos dirás, la flauta, perdí tiempo allá abajo. Y eso será un dolor tan grande que será purificador. Porque en el profeta Ezequiel, que era un personaje, yo te digo, más duro que una piedra, en el profeta Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Oh, yo no quiero que si no quiere, eso no va a pasar. Porque cuando Dios dice quiero, se hace. Y cuando dice no quiero, no se hace. Y no hay tu tía ahí. Entonces es imposible pensar un infierno con una frase así. Imposible, imposible. Yo no quiero la muerte. Porque ¿quién es sin pecado? El que tire la primera piedra. Todo el mundo se fueron empezando de lo más viejo, dice. Dice Juan. Vivísimo Juan, no era ningún estúpido. Es linda mira, nuestra religión es lo mejor que hay. Es bellísima. Y lo más bello es que es para todos y que todos ya la viven. No somos una secta, no, somos seres humanos que viven, punto. Que viven con los problemas. ¿Quién más afortunado? Ahí es la historia, Dios no tiene nada que ver. La historia es la historia. Naciste así, sigue esto. Naciste así, sigue lo otro. Así no es trágica. Yo estoy escuchando toda la historia de Maradona en este momento, estoy asombradísimo. Digo, no, algo no funciona acá, ¿eh? Algo no funciona, no hay nada que hacer. Ahora, estará del otro lado, está perfectamente que Dios le está enseñando, mira viejo, acá las cosas se ven diversamente. Entonces, mejor aprenderlo ahora antes que del otro lado. Gracias. Me ha ayudado mucho. Me has graficado muy bien. Hay que ser optimista, che. Hay que ser optimista. Sí. No sé si hay alguna otra cosa. Buena gente. Me gustaría mandarle algo escrito sobre esto, porque creo que es realmente un tema importante. Pero me llevaría mucho tiempo. Si un día llego a hacerlo, se lo mando a la hermana Paz y la hermana lo puede distribuir a todos. Sí, yo lo puedo poner en el aula virtual, Aldo. Sí. Ecco. Sí. Y tenemos algo más porque habría todavía el tema del pan de vida. ¿Hay tiempo? No sé. No sé qué les parece. No lo dejamos más adelante, lo dejamos para otra vez. No hay problema. Nos estás preguntando a todos. Sí. Así que. Ya. Bueno. Yo no tengo nada mejor para hacer. Sí. ¿Prefieren ahora o prefieren otro encuentro? Ahora. ¿Sí? ¿Otro? Ahora. Levante la mano con el papelito, con el dedito ese que está en el Zoom. ¿Quiénes quieren ahora? Los que tienen o ponen así el dedo. ¿Cuántos ponen ahora? A ver. Oscar,
Roberto y Milton. Y Tomás. Y Tomás, 4. Pero lo hacemos muy breve, si es Y ahora. Guillermo. Bueno, entonces ya hay bastante. Los Sí. varones quieren ahora. Las nenas Tienen que hacer la cena, tienen que preparar. tienen que hacer la cena, tienen Sí, cosas de la sí. casa. Mira, Entonces, mira, podemos Mónica. esperar, no hay problema. Claro, esperamos. los hombres no cocinan. Oh, No eso no es preparan la verdad. cena. Estuvo duro eso. Eso no es verdad. Cocinamos No es mejor que verdad, las ¿eh? mujeres. Escucharlo Tiene que a atender Aldo la es casa. larguero, pero es muy lindo. Escúchame, probamos dejarlo para la próxima vez. Total, no Sí, hay. mejor dejamos Ok. para que también tengan tiempo de estar con su casa. Fuiste La mi verdad que es un tema profesor en interesante. Antiguo Testamento, Aldo, en el ¿Cómo qué? CESBA. Que fuiste mi profesor de Antiguo Testamento Sí, con los salesianos. sí. Era Ah, muy ¿vos fuiste- linda las clases, larga, ¿Vos fuiste pero se alumna? aprendía mucho. Dice que ¿Fuiste sí, alumna? que fue alumna Sí, de tuya teología. Ay, pero qué alegría, pero en qué Antiguo bien. Testamento. Sí. Qué bien, qué Excelente. bien. Sos Que el Señor- larguero, pero uno aprende. Bueno, entonces voy a ver si le puedo escribir algo así, medio Sí. resumiendo. Sería ¿Eh? lindo un resumen que lo ponemos en el Eh. aula y bueno, ahora vamos concluyendo y guardamos algo para la próxima, ¿les parece? Ecco, Muy bien. Dale. ecco. Bueno, entonces yo le vuelvo a recordar esa frase bellísima, 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 que yo creo que no sé si se entiende. La que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Ya con yo soy es Sí. clásico en Juan. Muchísimos textos empiezan con yo soy. Y ese yo soy es cuando en el capítulo 4 del libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, dice que lo mandó otra vez a ver a los israelitas, le dice, y cuando yo vaya, ¿cómo te presento? ¿Cómo hablo de ti? Porque allá conocían solamente Horus, ¿cómo se llama ahí? El Ra, el dios Sol. ¿Y vos qué nombre tenés? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy, me envió. Ecco. El nombre de Dios es yo soy. El nombre Yahvé, que solemos decir, es la forma futura, en futuro, del verbo hayá, que es yo soy. Entonces, quiere decir, es un nombre dinámico, no es un nombre que define. Dice, Ani, Ejie, Ejie, yo soy el que es, o yo seré el que será. Yo he sido lo que he sido, porque el hebreo tiene un sistema ahí poco claro, pero que probablemente dice eso, yo soy el que está actuando ahora contigo. Eso sería el nombre. ¿Y qué estaba haciendo? La liberación. Eso Yahvé sería yo soy el que libera. Que el dato fundamental de la Biblia, la liberación de Egipto, que después se repitió un montón de veces, de liberaciones. Cuando fueron a al exilio, no existía más el pueblo. Las 12 tribus habían desaparecido. Se habían mezclado con toda la gente de Babilonia o del norte de Siria. Y entonces Ezequiel ve la famosa visión de los huesos secos y dice, somos todos muertos. Y Ezequiel dice, no, para el espíritu vuelve a dar la vida. Entonces, acá cuando Jesús dice, yo soy, quiere decir, yo soy Dios. Este Dios que es Él, es el camino, porque es el Dios Hijo. Entonces dice, este Dios es el camino al Dios uno, que es el origen de la vida. Porque Jesús reconoce que Él está unido al Padre desde toda la eternidad, todo lo que vos quieras, pero Jesús existe porque el Padre le da vida. Y el Espíritu es el que hace que esto sea posible. En la unión de los dos. Esto es puro Santo Tomás. En esto tenía mucha razón. Entonces cuando dice, yo soy el camino porque soy la verdad. ¿Y qué es la verdad en Juan? La presencia de Dios dentro de él.
Entonces, si vos tenés a Dios dentro de ti, cuando hablas la verdad, no es tu tía, porque con Dios no vas a decir mentira, si lo tenés adentro. La mentira es propia del diablo. Y el diablo, dice el mismo Juan después, es mentiroso y homicida. Las dos cosas, el Padre es exactamente al revés, es la verdad y la vida. Esto es un tema para pensarlo. Porque el diablo, Satanás, la única cosa que puede hacer es tentarte, no puede hacer otra cosa. ¿Y cómo hace tentarte? Te miente. Entonces vos crees otra cosa. Te miente, te dice que lo mejor importante en la vida es tener toda la plata del mundo, hacer lo que se te canta. Explotar una nación entera como hicieron con la Argentina y reducirnos a la miseria, pero para ayudar a los pobres. Ahora son todos pobres, linda ayuda, muchas gracias. Y así adelante. ¿Está bien? Y después dice, yo soy la verdad porque Dios está dentro. Entonces soy la vida. No hay otra vida, pero esta es una vida eterna. Entonces, todo el que cree en Jesucristo se une a Él, encuentra a Dios, recibe la vida, y otra vez el Espíritu en ese proceso es el que hace que vos sienta esta vida y pueda ser eterna. Ahora, ¿qué harás en la eternidad de la vida? No me lo preguntes, porque me asusta. ¿Qué hago? Toda la eternidad, estamos locos. Estamos totalmente rayados. No existe esta cosa en mi cultura mental de ser eterno.